Ya, yayita, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? Voy suelto, lucero viene alumbrando, ¿cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es la regla chamalonga. Voy a hablar sobre la regla chamalonga porque hay unos suscriptores que quieren que yo especifique mucho más algunos aspectos de esta rama del palo monte. También yo había grabado un video sobre la historia de la rama chamalonga. Obviamente lo hice con una voz electrónica, a la gente no le gustó eso, quiere que yo lo haga en la voz original mía, pues a eso vamos en la noche de hoy. Malongo, Ciamalongo, Cialoango o Chamalonga. El nombre se descompone en Ciamo, muy fuerte, y Longo, oriundo de la tierra de Loango, en África. Es una región africana. En la rama chamalonga hay casas religiosas en Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Panamá, cuyas raíces están en la tierra de Loango. Ese es donde surgen los primeros pasos de la regla chamalonga. En ocasiones nos relacionan con la regla ocha, en la forma como nosotros trabajamos. Y también nos relaciona como que somos como una práctica de espiritismo cruzado. Y pues lo que pasa con la regla chamalonga es que su interés en esta rama es ayudar a las personas a resolver sus problemas materiales. Básicamente por ahí es que va la dirección de nuestra rama. Y ese es el objetivo de brindarle unos servicios a personas que tienen problemas en su vida y nosotros a través de esta regla chamalonga poderles ayudar. La regla malongo o chamalonga es una rama que nace de la espiritualidad del monte. Su comunión con las fuerzas de la naturaleza, como la vegetación, hierbas, palos, piedra. Todo está animado. Viven los espíritus niquitas en cada parte del monte. La rama chamalonga, influida por el espiritismo, le dio énfasis al cuadro espiritual de las personas y descubrir su espíritu guía principal. La rama chamalonga refleja más la tendencia espiritual de su dueño, ¿ok? Invocando a sus espíritus protectores, el primero de los cuales sería de la tierra del reino de Loango en África. La importancia de atender tus espíritus ancestrales y los de tu cuadro de protección que te acompañan en tus procesos espirituales, especialmente en el caminar en tu vida. Eso es bien importante. Atender a los espíritus ancestrales de esta religión y atender tu cuadro espiritual que te acompaña en el caminar de tu vida. El secreto está en el monte.
Esa es la realidad. No está en el campo finda, en el cementerio. La rama chamalonga está viva, aunque secreta y oculta ante las otras ramas del palo monte. Este servidor estaba en otras corrientes espirituales no africanas. Yo descubrí esta poderosa rama del palo monte que despertó mi atención espiritual. Todo fluyó muy bien y destruyó todos los obstáculos en mi vida y desperté todas las facultades espirituales en esta rama. O sea, yo en mi historia con respecto a la entrada a la rama chamalonga o a la rama del palo monte es bien extraña. Primero porque yo vengo de un ambiente de intelectual, un ambiente de practicar otros tipos de corrientes espirituales como la yoga. Incluso pues, antes yo me dedicaba a tocar instrumentos de la yoga y a hacer mantras de la India, todo este tipo de espiritualidad. Pero llegó un momento en mi vida que mi cuadro espiritual tocó a mi puerta y me dijo: tú tienes en tu cuadro espiritual unos seres que te acompañan, que obviamente hay seres que vienen de tradiciones de la India, pero tu camino espiritual está en el palo monte. Tu camino es muertero. Mi camino es de muerto, no es de oricha. Eso yo lo tuve siempre claro desde mucho antes. Y los espíritus me llevaron por el camino del palo monte a través de la regla chamalonga. Y yo vi unos resultados bien importantes en mi vida, en muchos aspectos. La rama chamalonga es un sendero espiritual altamente energético. Los misterios o secretos que recibí de la rama chamalonga son celosamente guardados, ya que tienen unos alcances insospechados. No tengo que demostrar a nadie lo que recibí. Es mi fortaleza y mi testimonio en mi vida desde que yo entré a la rama chamalonga. La rama chamalonga o siamalongo significa un espíritu de gran fuerza y complejidad mística que vive en el mundo material. Y antes de trabajar con un muerto, con un enfumbi, lo primero que te enseña la regla chamalonga es que tú tienes que trabajar con tu cuadro espiritual. Y que dentro de tu cuadro espiritual hay un guía espiritual principal. Y que ese es el que tú tienes que trabajar con él. Y ese es el que te va a ayudar a ti posteriormente a iniciarte formalmente en la regla chamalonga. Este es el concepto como nosotros lo planteamos en la regla chamalonga. Otras reglas tienen su forma de interpretar estas cosas. Y yo espero otras personas de otras ramas del palo monte que vean este video que respeten la forma como nosotros trabajamos la espiritualidad. Si ellos la trabajan de otra forma, yo se las voy a respetar, pero que ellos respeten la espiritualidad que nosotros vivimos. Esto es una espiritualidad que tiene unas características específicas. Así que lo dejo claro para aquellas personas de la Brillumba, Vititicongo, Guindavela, de cualquier rama del Mayombe o de la Quimbisa, pues que respeten la rama chamalonga. ¿Entiendes? Porque yo respeto lo que ellos hacen, pues yo espero que ellos respeten también lo que yo hago acá. Aunque podamos tener diferencias de cómo trabajar con el muerto, porque aquí el problema principal de todo esto es que ellos tienen su forma
específicas de trabajar con el muerto. Pero eso después, durante este video, explicaré a fondo. Ahora voy a hablar de la inganga chamalonga. La prenda del chamalongo o chamalonga, a diferencia de otras prendas mayomberas, lleva en su interior un matari, una piedra, recogida en la loma, en el río, en el mar o en el monte, según la procedencia de su guía y del enquisi que adore su poseedor. Voy a explicar esto. Cuando en la chamalonga se va a montar un fundamento, es el espíritu guía de la persona que dirige a la persona en el monte, o en la loma, o en el río, o en el mar. ¿Para qué? Para escoger la piedra específica que va a representar el espíritu de la persona que se va a montar en esa prenda. Porque un espíritu puede, ya yo he explicado en otros videos, que un espíritu puede vivir en cualquier objeto material, siempre y cuando la persona tenga la capacidad de invocar y de incorporarlo en una cazuela espiritual, en un caldero, en un muñeco de madera. Pero la persona tiene que tener las destrezas para invocar ese espíritu, para estar con ese espíritu y que ese espíritu pueda vivir en ese fundamento. La fortaleza de la rama chamalonga es el matari. Todas las protecciones que se hacen en la chamalonga están relacionadas con el matari, porque se recogen matari de distintos lugares y se fundamentan y pueden servir como una representación de un espíritu, como puede representar una protección, o puede ser un matari de salud, puede ser un matari para de acuerdo a la necesidad espiritual que tenga la persona en ese momento. Las piedras o mataris aportan fuerzas a las prendas de la chamalonga, transmite las vibraciones de los poderes de cada uno de los lugares que fueron encontradas. Algunas prendas de la chamalonga tienen ese poder que ha sido recogido de los distintos lugares. O sea, que los mataris tienen una energía particular de cada lugar y se incorporan en un fundamento o en una prenda chamalonga. Otro aspecto bien importante de una prenda chamalonga, igual que la brillumba, en el fondo de canasta de estos fundamentos usted puede encontrar imanes, herraduras, crucifijos, armas de fuegos y cuchillos. Y puede encontrar otros objetos más. Eso va, los objetos que se incorporan en una cazuela o en un caldero espiritual son porque el espíritu que vive en ese fundamento lo solicita. Ahora voy a hablar de los empungos. Nosotros consideramos que son fuerzas espirituales. Algunas personas creen que son equivalentes a los orichas de la santería o a los loas del vudú. Pero hay que dar una explicación sobre el origen de los empungos. ¿Por qué se empezó a hablar de los empungos como una equivalencia a los orichas? Pero eso yo lo voy a explicar, porque ahí es que viene toda la problemática que hay con estos dos caminos espirituales, que es el palo monte y la regla de 8. Ambos caminos espirituales tienen características que son similares. Y en ese sentido, pues mi responsabilidad es explicarle a ustedes cuál es la situación con la controversia que hay con los empungos. Que hay algunos que dicen que existen, otros dicen que no existen, pero ahí vamos a entrar de dónde es que viene el concepto de los empungos.
Y ahora pues voy a explicarle un poco sobre este particular. Un aspecto importante que hay que entender en la Cuba colonial, específicamente en la esclavitud de los negros Congo. Los negros Congo compartían en la hacienda con esclavos de tierra yoruba. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que los negros criollos cubanos que venían de la corriente Congo y los que venían de la corriente nigeriana compartieron y empezaron a hacer lo que se le llama a desarrollar el concepto del palo cruzado o criollo. Entonces, usted sabe que en la regla de Ocha, pues todos los orichas tienen un pataquí. Un pataquí es la historia de cada oricha. Pues los negros criollos cubanos en ese entonces empezaron a hacer historias, por ejemplo la historia de Sarabanda, la historia de Mamachola, la historia de Cobayende, y entonces tú escuchabas esas historias y era como si tú escucharas, por ejemplo, leía la historia de Mamachola y era prácticamente la historia de Ochun, ¿ok? Y eso fue lo que pasó en Cuba, específicamente con la creación, lo que se le llama el palo cruzado o criollo, que empezaron a decir que lo que tenían los empungos Congo era muy similar a lo que tenían los orichas, pero eso tiene unas consecuencias que durante este video yo les voy a explicar. En la regla chamalonga es importante hablar de este detalle. Nosotros le llamamos a Dios Ensambi, que es la deidad suprema, el creador, el Dios que rige y gobierna a todos los seres y el universo. Entonces, hablamos también de los espíritus enquitas, que son los espíritus elementales que representan los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Y entonces hay un concepto que se utiliza mucho, que es el enfumbe. Cuando hablamos de un enfumbe, estamos hablando de un muerto. Pero hay que trascender esa palabra porque estamos hablando de un espíritu de una persona fallecida. Y durante el video voy a explicar un poquito más sobre el enfumbe. La antipatía que las ramas como la brillumba, específicamente con respecto a la rama chamalonga, es: nosotros tenemos un concepto de cómo uno pacta con el muerto o con el espíritu. Y yo lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Generalmente el iniciado o el que quiere iniciarse, específicamente usar la palabra, el que quiere iniciarse en esta rama, la iniciación para nosotros verdadera, la iniciación que te inicia en el camino de los espíritus o de los muertos, es hacer tu enquise o tu cazuela espiritual, donde viva un espíritu en ese fundamento, y que ese espíritu viva en esa cazuela, y que sea un espíritu de tu cuadro espiritual. Como yo estaba hablando durante el video al principio, la rama chamalonga trabajamos mucho de que la persona se identifique con el guía espiritual que lo rige,
que lo sigue, porque ese es el espíritu que lo va a ayudar a él en su desenvolvimiento material y espiritual. Y entonces cuando la persona que va a entrar a esta rama tiene entendimiento de cuál es su guía espiritual, entonces se entra en un proceso de un fundamento menor, que nosotros le llamamos fundamento menor, donde la persona va a empezar antes de tener una prenda de zarabanda, siete rayos, cobayéndero, cualquiera de las cazuelas, usted tiene que trabajar primero con un fundamento, nosotros le llamamos un fundamento menor. Porque el problema que hay ahora es que mucha gente se le da una enganga y no saben trabajar con eso. Aquí partimos que para que una persona pueda trabajar con un fundamento mayor, como una enganga de zarabanda, tiene que empezar con fundamentos menores. Y esos fundamentos menores están clasificados como el matari, una piedra que representa un espíritu, o un enquisi, o un muñeco de madera que represente un espíritu, o una cazuela espiritual, que básicamente es donde va a vivir el espíritu guía de esa persona que está en su cuadro espiritual, porque nosotros en el cuadro espiritual tenemos una serie de espíritus que nos acompañan, pero solamente hay un espíritu que es el que está más cerca de nosotros y es el que lleva la batuta, vamos a decir así, en tu plano material y espiritual donde tú estás viviendo. Y ese espíritu es el que tiene que vivir en esa cazuela espiritual. Aquí obviamente van a ver este video, hay gente que va a decir que las cazuelas espirituales no existen para ellos, ¿ok? Porque si se construye una cazuela espiritual y se pacta con un espíritu y ese espíritu decide vivir en esa cazuela, ese espíritu está presente ahí y es un fundamento. Y yo he ido muchísimos tatas. Esto ha sido una discusión que no existen cazuelas espirituales. El ignorante que dice eso, porque es un ignorante, las cazuelas espirituales existen. Y en todas las religiones, no solamente en el palo, sino religiones indígenas, los indígenas pactaban con los espíritus también y los fundamentaban de distintas formas. ¿Y quiénes son ellos para decir que ahí no vive un espíritu? Lo que pasa es lo que siguiente, a las ramas tradicionales del palo monte no le conviene que la gente fundamente su propio enquisi o sus cazuelas espirituales. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos les quieren tomar 5,000, 6,000, 7,000 pesos en una enganga. Y de eso yo voy a hablar en otro momento en este video. Ahora voy a hablar del tema de los empungos. Los empungos fueron unas creaciones de los criollos cubanos descendientes del Congo. Es una creación de ellos. Los empungos nunca existieron. Los empungos lo que representan son las fuerzas de la naturaleza y más que nada las fuerzas cósmicas que rigen este universo. Los negros criollos de Cuba hicieron la versión de los empungos como un equivalente de los santos orichas. Y aquí es que viene el problema. Aquí surge el palo cruzado, como lo conocemos. Mezclar santo con muerto es letal espiritualmente.
son dos tierras distintas. La tierra de Nigeria y la tierra de Congo. Mezclar estas dos energías traen consecuencias, y yo lo he visto en muchas personas que se les ha cruzado los caminos y su vida ha sido un desastre. Porque el que mucho acapara, poco aprieta. Y uno no puede estar sirviendo a dos señores. Y lamentablemente la gente quiere ser santero y palero para tener poder. Eso es un error que yo he visto, y yo no le recomiendo a nadie que se haga dos iniciaciones. Habrá personas que dicen que se puede hacer, pero eso es su opinión personal. Lo que yo he visto es un desastre en aquellas personas que se han hecho la ocha y se han hecho el palo, los revoluces estos con la jubilación, o sea, son muchísimos problemas que ha habido aquí con respecto a eso. Yo creo que o usted camina por el sendero del muerto o del santo. Esa es la que hay. No trate de caminar los dos caminos, porque va a terminar enredado, confundido, y sus caminos se van a cruzar lamentablemente. La enquimba o rayamiento fue un rito de iniciación establecido por las ramas del palo mayombe en Cuba. El rayamiento de la piel de las tribus Congo-Bantú no puede interpretarse, escúchenme bien, tato, si están viendo este video, no puede interpretarse como una enquimba, ya que en las tribus se rayaban el cuerpo por razones estéticas o para identificar la tribu. ¿Ok? Esto yo no me lo estoy inventando. Esto son las conclusiones o las investigaciones de los antropólogos religiosos o las personas que estudian fenomenología religiosa. Han establecido que el marcarse el cuerpo es una tradición típica en muchas tribus africanas, sea del Congo, de Nigeria o de Benin. Es una tradición típica en todas las tribus africanas. La verdadera iniciación en el Palo Monte es tener una experiencia en el monte y no en el cementerio. Hacer su enquisi es la verdadera iniciación en el Palo Monte. Es pactar con un espíritu y que vive en una cazuela o caldero de hierro. Usted, y eso se lo digo a Rama Brillumba, usted puede montar un esqueleto completo en el caldero de hierro, y si usted no pactó con ese espíritu, no hay nada de nada ahí. Tan sencillo como eso. Porque usted meta huesos, no hay garantía que ahí viva el espíritu. Voy a hablar ahora de los orígenes del Palo Monte, para que usted lo tenga bien claro lo que yo voy a hablar aquí. Y lo voy a explicar bien claro para que usted tenga una idea bien definida de esto. Los primeros negros congos esclavos que pisaron la tierra de Cuba no recibieron la enquimba, lo que nosotros conocemos ahora como el rayamiento, y no recibieron ningún tipo de enquimba. ¿Ok? Esos esclavos que vinieron del Congo no recibieron lo que se llama la enquimba. ¿Qué es lo que hicieron los primeros negritos esclavos del Congo en Cuba? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que ellos hicieron, lo que yo he mantenido en la posición de la regla chamalonga, y los historiadores han establecido esto, de que la iniciación con el mundo espiritual no era la enquimba, era el montar su propio enquisi,
construir su enquisi con los materiales disponibles en el suelo, específicamente en Cuba, porque en el Congo yo tenía una serie de materiales donde ellos fundamentaban su enquisi. Al estar en la isla de Cuba, pues la situación cambia, porque los materiales son distintos. Entonces, no se puede interpretar que rayarse la piel sea una enquimba. Eso no es así. Y si ustedes, los que han tenido la experiencia de ver los rayamientos de distintas ramas, no tiene ningún elemento que uno pueda decir que haya venido del Congo, porque fueron ritos de iniciaciones que se establecieron en Cuba, no en el Congo. Y una de las cosas que pasa en la enquimba es que sutilmente se le da un énfasis al campo finda más que al monte. Y es interesante que muchos de los tatas no se han dado cuenta de eso, pero muchas de las ramas que hacen en Quimba enfatizan más en el cementerio más que en el monte, lamentablemente. Y ese detalle es bien importante para entender esto. En conclusión, la enquimba como tal, como nosotros la conocemos, nunca existió en el Congo. Es una creación de los negros criollos cubanos cuando se establecieron las reglas del palo monte. Había que establecer un rito de iniciación de estas ramas y se estableció el rayamiento. ¿Por qué? Porque el rayamiento era lo que hacían las tribus del Congo como parte de sus tradiciones culturales y religiosas. Pero no fue que ellos buscaron un ritual del Congo y lo trajeron a Cuba, no. Ellos cogieron una costumbre, unas prácticas estéticas básicamente, donde las tribus bantú se rayaban el cuerpo, se marcaban el cuerpo y pues establecieron eso como un rito de iniciación al palo monte. Pero no, la enquimba no vino transportada de Congo a Cuba. Eso fue una creación posterior. Y eso está establecido en los investigadores que han estudiado esto a la saciedad. Porque un negrito esté rayado no quiere decir que él pasó la enquimba. Incluso hay información adicional que ni en los lugares donde se raya ahora en estos momentos, en algunas tradiciones se rayaba en otros lugares, que no era, usualmente se rayaba en la espalda, en el pecho, y no, eso ha cambiado. Ha cambiado. Ahora se rayan en distintas partes de acuerdo a las ramas. Pero en el Congo el rayamiento era algo estético y para identificar las tribus. No era un rito de iniciación para entrar al mundo de los muertos. Eso fue posterior. Actualmente la enquimba es un negocio lucrativo de miles de dólares para el padrino. Tuve la experiencia que una persona me confirmó que un tata le dijo que le cobraría la cantidad de $3,500 por el rayamiento. Mi opinión personal, eso es una estafa mayúscula. Si una enquimba cuesta eso, imagínese lo que costaría una enganga. Los precios pueden ser $10,000 a $15,000. No se deje estafar si le piden precios así. Y que ellos te digan que el Enfumbi fue el que puso ese derecho. No, perdóname, el Enfumbi no puso ese derecho, solo puso el TAT. Y la experiencia mía cuando tú trabajas con un Enfumbi de verdad,
Ningún enfumbi va a pedir un derecho asqueroso como ese, de pedirte $3.500 por un Kimba o $10.000 por montar una enganga. Y usted tiene que tener cuidado porque los tatas sancocheros y los que les gusta tumbar dinero vienen y dicen que el precio no lo está poniendo él, lo está poniendo el Infumbi del fundamento. Embuste. Eso son palabras del Tata Buscón. El Enfumbi nunca va a poner derechos descabellados así como los que yo he visto por ahí. Así que tenga mucho cuidado. Mejor no se raye si le están cobrando $3.500. Otra situación lamentable, después que te cobran $3.500 por un rayamiento o quién sabe cuánto, porque algunas casas, pues este abuso se está viendo en muchas casas religiosas. El problema es que cuando te rayan, después que te rayan, el iniciado no recibe los conocimientos iniciáticos del palomonte. Siempre el padrino no está disponible para enseñarle a su ahijado los secretos de la religión, o cómo se trabaja en un monanzo, cómo se atiende una prenda, cosas básicas requeridas para entonces él asumir responsabilidades mayores como una enganga. Eso está pasando, lamentablemente, en estos momentos. Mira, hay situaciones donde la persona se le ha hecho la enquimba, no se le ha entregado ni un collar de bandera, ni un macuto, ni un matari, y lo que ha hecho ese padrino es creando una dependencia económica con el ahijado. Y aquí hay tatas bien conocidos en estos planos aquí de lo cibernético, que se dan unos estilos de vida que no es por su propio dinero, es por el dinero de sus ahijados. Entonces, por ejemplo, si ese tata es del extranjero y tú eres de un territorio norteamericano que hay dólares americanos, entonces algunos de ellos viajan, escúchese lo que yo le estoy hablando, algunos viajan, piden un visado, viajan a territorio americano para hacerte la enquimba, pero ahí es que vienen las estafas grandes, porque tú tienes que pagar el pasaje del padrino, del ayudante del padrino, de la yaya y bueno, de toda la familia del padrino. Y cuando vienes a ver, usted tiene 12.000 pesos en las costillas, nada más en una enquimba, porque tuvo que pagar. Ah, y después la actividad de rayamiento. O sea, usted tiene que costar más de $12.000. Y no estoy mintiendo. Puede tirar la pregunta en las redes y le van a contestar si lo que yo estoy diciendo es exagerado o no. Hay ramas aquí, y me las voy a reservar, donde no te preocupes, voy a mandar a un tata que te vaya a rayar. Y entonces te van a rayar, pero lo mínimo que te van a cobrar son 4 cifras. ¿Ok? Y tienes que pagarle los gastos al padrino, al ayudante del padrino y a la yaya. Esa dinámica se está dando todo el tiempo. Ahora voy a hablar un poco, porque no quiero dejar en el aire lo de los enquisis, de los primeros enquisis que se construyeron en Cuba. Esos primeros enquisis se construyeron en el tronco de un árbol, en sacos de yute y en vasijas de barro. Se escondían en el monte para que el hacendado, las autoridades coloniales, la Inquisición española no lo descubriera. Porque usted sabe, si descubren
eso, usted sabe que el esclavo Congo definitivamente iba a tener unas consecuencias que le podía costar incluso hasta su vida. Porque podían entender que él estaba haciéndole brujería al hacendado, al capataz y a la gente que vivía en la hacienda. Los primeros nombres de las engangas, eso es algo bien interesante y esto parte de lo de contesta el aspecto de los empungos. Las primeras engangas que se hicieron en Cuba no se llamaban Siete Rayos, Salabanda, Cobayende, no. Las primeras engangas que se construyeron, o los primeros inquisis que se fundamentaron en Cuba, esa es la palabra correcta, tenían nombres de acuerdo al uso que le iban a dar. Sacará empeño, vence batalla, Montelima. Hay unos nombres que no tenían que ver nada con los empungos. Para nada. Que se le ponían esos nombres a esos fundamentos de acuerdo al trabajo espiritual que iban a realizar. Si era guerrear, pues le llamaban vence batalla. La rama chavalonga acogió la enquimba como un rito del mayombe, pero teniendo presente que el hacer el enquisi en el monte es la verdadera iniciación ancestral del palo monte. Esta es la verdad evidenciada por los historiadores del Congo y en Cuba. Los padrinos por décadas han transmitido historias falsas del origen del palo monte, como el de las engangas que vinieron del Congo a Cuba y se establecieron en distintas provincias de la isla. Natalia Bolívar, esta famosa antropóloga de Cuba, fue la que trajo esa teoría de las engangas que las trajeron del Congo y la ubicaron en distintas provincias. Eso es fantasioso, no corresponde a la realidad colonial de aquel entonces. ¿Usted cree que en un barco de esclavos usted va a poder montar 9 fundamentos para traerlos para acá? Eso es descabellado. Eso es una historia fantástica. Incluso hay historiadores que le han pedido a Natalia Bolívar que acepte esa posición que ella trajo en su libro de hablar de las famosas engangas que vinieron del Congo en la provincia. Le pidieron que se retractase de ese invento porque no hay evidencia que evidencie lo que ella está diciendo. O sea, no hay evidencia histórica. Vamos a volver de nuevo con lo de la prenda chamalonga original. La prenda chamalonga original no contiene hueso de muerto, ni consume menga o sangre, solo en situaciones extraordinarias. La menga es una energía electrobiomagnética que se agota rápidamente por el consumo del enfumbi o el muerto que vive en el fundamento. No se puede acostumbrar al enfumbi que vive en la prenda a tomar menga. Eso trae unas consecuencias negativas al tata. Y una de las señales que la cosa no está bien es que el tata tenga problemas con su hemoglobina. Ya yo lo he hablado en otros videos. El espíritu que vive en la prenda se sostiene de un fondo poderoso de canasta.
sea, la prenda de la regla chamalonga se sostiene por un poderoso fondo de canasta, donde hay una serie de materiales que le da fuerza a ese fundamento y más que nada al enfumbi que vive en ese fundamento para realizar sus trabajos espirituales. Cuando surgió la regla chamalonga, el interés fundamental de la chamalonga es dar servicios a los creyentes por módicos precios. Por eso usted ve que yo soy bastante fuerte en cuanto a señalar los excesos de cobro en las iniciaciones del Palo Monte. Porque esta regla viene de unos extractos bien humildes, de una tradición bien humilde. Y entonces nuestro interés es ayudar a la gente y que la gente pague derechos por el enfumbi, que son derechos razonables y módicos para las personas. Que una persona no le privemos de una ayuda espiritual porque no tiene el dinero o porque le queremos dar el servicio pero le queremos correr el lápiz. Aquí en la chamalonga no, aquí tratamos de ayudar a la gente. Y en el caso mío, aunque usted, si tiene dinero o no tenga, yo lo voy a atender. Quizás otros tatas de cibernéticos no digan lo que yo estoy diciendo, pero yo ese principio lo tengo. El que tiene presupuesto, tiene dinero para pagar el derecho de una consulta, pues santo y bueno. El que no lo tiene, pues no se le cobra. Las prendas de la chamalonga han sido montadas a través de un brincamiento de las mayombes. O sea, los fundamentos de la chamalonga han sido a consecuencia de lo que le llaman los gajos de la prenda. O sea, hay prendas de la tradición mayombe que a través de los objetos, los materiales que tenía esa prenda mayombe, de ahí surgió las prendas chamalongas. O sea, cuando hablamos de brincamiento es eso, que de una prenda mayombe salió una prenda chamalonga. Y eso es lo que se le llama un gajo de prenda. ¿Por qué nos llaman paleros espirituales? Porque nosotros trabajamos con el cuadro espiritual de las personas. Tenemos una influencia, la chamalonga, del espiritismo. Por eso le damos mucho énfasis al cuadro espiritual de la persona, al espíritu guía de la persona. Y entonces la rama Viriyumba despectivamente nos llamaba paleros espirituales. Ellos siempre han atacado nuestros fundamentos, pero la eficacia de un fundamento está en el trabajo que se realiza y cuando tú le puedes resolver a las personas. Esa es la mejor señal de que un fundamento camina. Y yo he conocido historias de la rama Viriyumba donde se han montado fundamentos que lo que han hecho es crearle problemas a la persona que los tiene, porque se olvidaron que una prenda no es prenda porque tenga huesos de muerto. O sea, los huesos de muerto, usted puede, ya como le indiqué anteriormente, usted puede meter el esqueleto completo en un caldero. Pero si en esos esqueletos no está presente el espíritu, ahí no hay nada. Por eso es que usted ve los problemas que hay de robos en los cementerios y todo este tipo de cosas, porque creen que una enganga camina con huesos de muertos.
Eso es un concepto ignorante, ¿no? De personas que no saben nada de esta religión. Para que una ganga camine, para que una ganga resuelva situaciones o problemas espirituales a las personas, tiene que vivir un espíritu materializado en ese fundamento. Puede ser que ese espíritu que usted pactó, usted metió los huesos a ese muerto y ese muerto está ahí porque usted pactó con esos huesos que representaban a ese espíritu. Pues eso, ahí no hay ningún problema. Pero también usted no me puede decir a mí que un espíritu puede vivir en un matari, como la regla chamalonga lo establece desde el principio, que uno puede fundamentar una prenda con utilizando un matari que representa el espíritu desencarnado de la persona que va a colaborar con nosotros en nuestros trabajos espirituales. Él tiene que demostrar, el brillumbero o cualquiera de las ramas tiene que demostrarme a mí si no vive un espíritu ahí, para decir que eso no sirve. Para decir que no sirve, tiene que demostrarme que en ese fundamento no vive ningún espíritu. Así es que se trabaja estas cosas. El espíritu es lo que mueve una inganga. Y ese espíritu se va a mover con agilidad de acuerdo al contenido en el fondo de canasta. Aprendan esto. No es darle cantidades de menga. No. Es que cuando usted tenga un fundamento, el fondo de canasta esté debidamente construido con los materiales energéticos que debe tener para que se enfumbe y cuando usted le asigne trabajo, él lo pueda realizar. Salam aleikum, malecum en sala.